Dios es bueno, no importa las circunstancias. Tenemos un Dios que da y un Dios que quita. Y aunque da o quita, su nombre es bendecido para siempre. Él sabe lo que es mejor para nosotros y ponemos nuestra confianza en Él. Esta mañana quiero seguir en nuestro estudio del libro de Efesios. Si por favor van conmigo, estamos ahorita estudiando el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 4, vamos a tratar de ver si podemos ver versículos 17 al 24. Efesios capítulo 4. Del 17 al 24. Estamos aquí estábamos viendo, Pablo nos da la instrucción de las responsabilidades que tenemos en la estructura de la iglesia. Vemos que Dios nos ha dado un cuerpo y se lo ha dado a la iglesia. Los ancianos es un don, un regalo que se les da a la iglesia como hombres de Dios, como pastores, para equipar al cuerpo para el ministerio, para el trabajo del ministerio. Entonces, vemos aquí que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es el que mueve a la iglesia. Los pastores venimos a equipar a los santos. Los mueve el cuerpo por los dones que se le han dado por el Espíritu Santo. Entonces, platicábamos y veíamos que todos nacemos con dones ya. Todos tenemos diferentes tipos de dones en la vida. Dios lo hizo eso para su gloria, pero obviamente hasta que no venemos al conocimiento de Él, para hacerlo para su gloria. Antes lo hacíamos para la gloria de nosotros, ahora debe de cambiar eso. Pero también cuando venimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos regenera, cuando venimos a la regeneración, Dios nos da sobre el Espíritu Santo un don especial, a cada uno, dones nuevos que te puede dar. Y todos tenemos tan siquiera un don que nos ha dado el Espíritu Santo. Pero todo lo que se da es para la edificación de la iglesia, no para la edificación de uno mismo. Entonces, Dios diseñó darnos esos dones a cada uno de nosotros para la edificación no de uno, sino de todo el pueblo de Dios. Amén. Entonces, todo el cuerpo es importante. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, generalmente ahí nos da también los dones y cómo debemos de usarlos. Pero generalmente la gente, hasta el más que pensemos que sea el más pequeño, todo es importante. La gente que está detrás de las escenas, de lo que se toma para hacer un servicio, una iglesia, no nomás los domingos, pero durante la semana, todas las cosas que se hacen, todos los ministerios que hay detrás de todas estas cosas, todo es importante porque es imposible que los ancianos puedan hacer eso. O sea, Dios da ese don para los cuerpos, entonces para el cuerpo de Cristo. Entonces todos juntos con nuestros diferentes dones y ministerios, nos movemos más y más a unidad y crecer nuestra fe para poder ser más y más en la imagen de Cristo, como nos llamó a ser. Y en esa forma, entre más maduremos como cristianos, como cuerpo, podemos ser una luz y que nosotros podamos apuntar a Cristo siempre. Una luz en un mundo oscuro. Estamos nosotros esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa que tenemos que tener muy pendiente nosotros, ¿verdad? Que viene Cristo. ¿Cómo tenemos anhelo de que venga? O estamos en una situación donde dice, bueno, ¿sabes qué, Dios? Quiero acabar estas cosas en mi vida. Me gustaría casarme, tener hijos, mi negocio, mi educación. Quiero ver a mis hijos tener nietos. ¿Estás anhelando a Cristo o quieres? Espérate, Dios, todavía no, espérate. Pero el cristiano entiende que nosotros vivimos para las cosas que no se ven, no las cosas que son terrenales. Debe de haber un anhelo y debemos de tener un gozo de que puede venir Cristo hoy. Puede venir Cristo hoy.
Si no, tú puedes ir a Él, ¿verdad? Nos puede pasar algo y se acabó, y vamos a estar en la presencia de Él. Pero debemos de tener un gozo que Cristo viene, porque esa es una de la promesa que nos falta, que sea la venida de Cristo y Él pueda establecer su pueblo aquí en esta tierra, ¿verdad? Va a quitar va a destruir este mundo y va a darnos un mundo nuevo, una nueva tierra. Entonces, sabiendo que el tiempo ya nos está enseñando que se acerca más y más la venida de nuestro Señor Jesucristo, está mucho más cerca que nunca hoy la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene un trabajo, la iglesia tiene un trabajo que hacer. Tenemos que entender y prepararnos, porque el Rey de Reyes viene, hermanos, el Rey de Reyes va a venir. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nuestros dones espirituales para madurar al cuerpo, uno al otro, los unos al otro. Tenemos que tener eso de los unos al otro. Porque también, hermanos, es fácil cuando no hay esa madurez, cuando no usamos esos dones, que tenemos que pueda venir un lobo y se lleve a gente. Entonces nosotros tenemos que proteger a la iglesia también. Parte de tener esos dones espirituales es protección para su pueblo. Protección para una palabra incorrecta, para una teología incorrecta, para que esté la sana doctrina centrada en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver que va a haber cristianos que son todavía bebitos, son débiles, y nosotros hay que madurar, y esos dones nos ayudan a todos a madurar más y más en el Señor Jesucristo. Entonces esos dones son para que nos podamos manifestar más, porque es importante que podamos cuidar también a la iglesia. Acuérdense que en esta sección comienza Pablo, comienza su sección aquí en el capítulo 4, rogándonos, ¿verdad? Nos dice: y yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Versículo 1 del capítulo 4 nos comienza él rogándonos que vivíamos en esta manera. En el versículo 17 ahora, aún otra vez aquí en Efesios capítulo 4, el versículo 17 otra vez nos dice: entonces por tanto no seas que insensatos, sino que entendiéndonos de cuál sea que la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. Capítulo 4, versículo 17 dice: es pues digo que requiero, o le ruego en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vemos aquí comenzó en el versículo 1 rogándonos, ¿verdad? Y aquí otra vez nos dice en el versículo 1 que caminemos como fuimos llamados, en la vocación que fuisteis llamado. Y en el 17 otra vez nos vuelve a recordar y nos dice: pues os digo y requiero en el Señor, en Cristo, que ya no andes como los otros gentiles, en sus vanidades y en su manera de pensar. ¿Por qué dice eso Pablo, verdad? ¿Por qué nos está diciendo eso Pablo? Pablo está diciendo que porque lo que Cristo ha hecho por ti, por lo que Dios ha hecho en ti, te ha regenerado, eres el viejo hombre, ya ese viejo hombre ya no existe, ya no debes de vivir en el pasado, ya lo que pasó, pasó, ahora ya eres una nueva criatura cuando viene ese Cristo Jesús. Entonces nos enseñó en el capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Nos redimió por el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y fuimos adoptados, versículos 5 y 7, Efesios 1, fuimos adoptados ¿en qué? Como hijos de Dios. Porque antes éramos ¿qué? Éramos creación. No todos somos hijos de Dios. Y ahora, aquí dice que ahora ya fuiste y que nos bañó con riquezas, hermanos, de su gracia. Y nos ha dado una herencia en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, está diciendo Pablo, porque todo esto sucedió, debes de ya no vivir como los gentiles, ya no debes de vivir como el mundo. Ya no debes de vivir como el mundo. Eras un hijo del diablo y ahora eres adoptado como hijo de Dios. Ya no eres como eras. Eras un esclavo al pecado
y ahora ya eres un esclavo a la justicia. Ya eres un esclavo de la justicia. Estabas muertos en tu pecado, ¿verdad? Y ahora eres que vivo en Cristo. Dios nos sacó de las tinieblas, de la oscura tinieblas, y nos sacó a su maravillosa luz. No para que hagamos lo que quieramos hacer, sino para que vivamos una vida santa y agradable a Dios. Y ese es un proceso. Hay algo muy radical de cuando venimos a Cristo. Tiene que pasar algo radical. No nomás es que hemos cambiado nuestros morales o pensamientos, sino hemos cambiado por adentro, somos creación nueva. No es enseñarle a alguien morales. Y dice aquí, no vivas como los gentiles. No porque los gentiles no tienen morales. Los judíos, los puros judíos, ellos crecían en los templos y vemos que se memorizaban las escrituras y salían de ahí escribas y fariseos, y era algo intenso. Ellos seguían las leyes de Dios, eran muy estrictos, tenían mucha arrogancia, porque vivían una vida muy propia. Cuando dice no vivas como los gentiles, no está diciendo, pues estos gentiles pueden ser mezcla, hay judíos mezclados con otras razas, o gentiles lo que quiere decir que no son judíos, básicamente es lo que está diciendo. Acuérdense cómo ellos veían a la gente, los samaritanos, los miraban como perros, como animales. No porque eran malos o porque no tenían morales, pero porque ellos pensaban, es un pueblo escogido. Si no eres judío, no eres nada. Y no hay que confundir esto, hermanos. Yo aquí lo que predico lo que se requiere del cristiano. Dice la palabra de Dios que para el cristiano sus leyes no son ¿qué? Una carga, hermanos. Yo no quiero cambiar morales. Yo no quiero cambiar tu manera de ser. Lo que yo quiero es acercarte a Dios para que Dios haga el trabajo en ti y te dé una nueva vida. No estamos aquí para ser gente amable y qué bueno. Pero hermanos, no vengo a predicar la vida práctica en el sentido de que, pues no hagas esto malo, no hagas lo otro malo, no hagas lo otro malo, porque tú si sigues haciendo lo malo, lo que es inmoral, y paras de hacerlo, como quiera tienes un problema grave. No tienes a Cristo. ¿De qué sirve que seas bueno si no tienes a Cristo? Y vemos que Pablo aquí se va a meter, después de esto se va a meter en el capítulo 5 y nos va a comenzar a hablar de la vida práctica. Nos va a comenzar de hablar de padres, cómo debemos de hacer, esposos, esposas, cómo debemos de hacer en el matrimonio. Va a estar bueno ese estudio. En las esposas nos vamos a quedar ahí una serie de 1 año y medio. Los esposos nomás un sermón ahí, no se crean. Vamos a ver cómo debemos de responder los hijos, cómo deben de responder los empleados, aquí nos va a enseñar Pablo la vida práctica, pero una vez más está hablando hijos que tienen a Cristo, esposos que tienen a Cristo, esposas que tienen a Cristo. No son morales, hermanos, los que debemos de estar moviendo. Santidad que nomás viene de Dios es lo que debemos de estar moviendo. Y para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. En Cristo Jesús vemos que lo hizo posible. Que estábamos nosotros buenos y morales, pero aún así dijo Dios, no hay ningún bueno, ni un justo. Teníamos moralidad. El hombre rico nos enseña que él era hombre bueno, era bueno con sus padres, era bueno con sus madres, sabía la palabra de Dios, los mandamientos los agarraba, pero aún le faltaba algo, le faltaba Cristo Jesús. La palabra se debe de exponer en una forma donde el centro sea lo que necesitamos, que es Cristo Jesús, hermanos. Ya mis hijas, acabo de tener una conversación, la que vive en Dallas. Siempre yo pensé que era bien difícil crear niños.
pero se me hace más difícil cuando ya son grandes. Me estoy dando cuenta, porque ya no los puedo controlar, ya no los puedo, ya van a ser decisiones que uno le pide al Señor que todo lo que se le invirtió, toda la palabra de Dios y que su promesa es fiel, instruye a tus hijos en la manera en que deben de andar, y tengo yo esa promesa y me estoy agarrando de esa promesa, hermanos, porque sé que Dios es fiel, pero aún así te preocupas. Y, fui a la iglesia, ok, en la mañana, o sea, ya me dijo que iba a la iglesia. Esa es su rutina. Con mi hija la mayor igual. Les digo, qué bueno que son buenos hijos, que se acuerdan de sus padres y que voy a la iglesia y que voy a esto y lo otro. Pero no quieres crear buenos morales que sean más grandes de lo que verdaderamente necesitamos. Es una relación personal con Cristo Jesús, no con los padres, no con los amigos, otra gente que quieras impresionar. Yo quiero que ellas vayan a la iglesia y busquen a Dios, no porque están tratando de impresionarme a mí o porque dice la palabra de Dios, debo de ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, sino nace de una relación personal con Cristo Jesús. Y en veces queremos cambiarlo de afuera primero. Queremos estar detrás de los hijos que no respetan, y mira, falta de respeto y falta de respeto y falta de respeto. Lo que necesitan no es respetar, lo que necesitan es conocer a Cristo Jesús, hermanos. Y Dios trabajará de adentro para afuera, hermanos, todas esas otras cosas que necesitan. Por eso Cristo nos dice buscar el reino de Dios y su justicia primero, hermanos, y todo lo demás se te va a agregar. Lo importante aquí sabemos es de que, hermanos, si nosotros buscamos el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Los unos o los otros. La iglesia que camine. ¿Para qué te preocupas si tú como cristiano influiste a tus hijos en el Señor? Ahora tienes que confiar al Señor que esa semilla, esa agua creció, orar, regarla con oración, pero al fin, Señor, yo tengo que continuar en el reino de Dios. Mi vida no debe de ser consumida por mis hijos o por mi esposa o por todas estas cosas, en el sentido de que no hago nada porque nomás estoy consumido por las cosas alrededor de mí. Entonces, Pablo aquí está hablando y nos está preparando para enseñarnos cómo debemos de vivir y cómo es la vida práctica. Y Cristo nos enseñó que la moralidad no era suficiente. Cristo nunca predicó moralidad, hermanos, y ni nosotros debemos de predicar moralidad, sino la moralidad debe de ser un resultado de tu salvación, sino las buenas obras deben de ser ese resultado, porque si no vamos a tener a mucha gente propia pero perdida. Es todo lo que estamos haciendo, y lo vemos con el hombre rico joven, que Cristo nos enseñó lo que él predicaba. Y aquí Pablo nos está enseñando, mira, no quiero que se comporten como los gentiles, no porque son inmorales y se portan mal y no saben cómo comer o no saben, no, porque ellos tienen la mente reprobada, están ciegos, el Dios de este mundo, de esta ira, ha cubierto sus ojos, los han ciegado. Y ustedes tienen verdad. Ustedes tienen verdad. Entonces aquí ellos están viviendo como gente muerta, los gentiles. Están viviendo como gente muerta esperando, no sabiendo la condenación que tienen con Dios, hermanos. ¿Para qué quiero que el borracho pare de tomar y se vista bien y no erute en la mesa o seamos buenos hijos? Yo no quiero que mis hijos sean buenos hijos por ser buenos hijos. Quiero que sean buenos hijos porque Cristo vive en ellos, hermanos. Esa es la diferencia. Yo prefiero que sean buenos hijos porque Cristo los mueve. Yo no quiero hacer discípulos míos, sino discípulos de Cristo Jesús. Y aquí vemos una transición, que éramos muertos
estábamos ciegos y Dios vino, nos mandó a Cristo Jesús y sobre el trabajo de la cruz y de la resurrección nos ha traído y nos ha revelado luz. Aquí en este texto esta mañana vemos que hay una descripción de lo que es viviendo muertos, como los gentiles. Y por esta razón ellos quedan en ese estado, los gentiles están en ese estado, por lo que dice aquí en el versículo 18, dice así, en Efesios 18, dice, teniendo que el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Oscuro, o sea, no ven. Ajenos de la vida de Dios por la que ignorancia en que ellos hay por la dureza de qué? De sus corazones, hermanos. Esa es la condición. No tiene nada que ver con morales, no tiene nada que ver con el hombre rico y decirle al hombre rico, ¿honras a tus padres? Sí, ok. ¿Has guardado mis mandamientos? Sí, nunca he robado. Sí, no. Aquí está diciendo Pablo, ellos están, no importa qué tan buenos sean, no es suficiente, están ciegos. Sus corazones están endurecidos. Y por eso vemos que Dios dijo que iba a hacer, que iba a quitar ese corazón de piedra y darle un corazón de carne. ¿Y qué iba a hacer? Iba a poner el que nunca me dejarán, porque les pondré que el temor de Dios en ellos. Y Pedro nos dice que debemos de trabajar nuestra salvación, ¿cómo, hermanos? Con temblor y temor. Por eso, hermanos. Los gentiles tenían problemas inmorales, paganismo, diferentes religiones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avareza toda clase de ¿qué? Impureza, los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, se hicieron como callos, hermanos, un callo, duros, ¿ok? Duros. No podían ver, últimamente no tenía significado nada para ellos más que el mundo, vivir la vida, tener la vida perfecta. Una casita con mi cerca blanca, casarme, vamos a la iglesia los domingos, somos buena gente, hacemos, o sea, el sueño, que mis vacaciones, tener un trabajo que me dé retiro, perseguir los deseos, las cosas del mundo. En eso mismo no tiene nada de malo tener eso, pero es cuando el corazón es consumido por eso, y ese es tu primer amor. Es tu primer amor. Eclesiastés, ¿qué nos dice el hombre más sabio? Imagínate, hermanos, el hombre más sabio, el hombre más rico. Ahorita le hacemos caso a Elon Musk, a esa gente que 160 trillones de dólares valen, y que estamos ahí nosotros, ¿qué dice este hombre? Pues mira lo que dice Salomón, y se llevaba por puertas la riqueza que Salomón tenía, que estos hombres ahora, hermanos. Y no nomás eso, tenía la sabiduría más grande que había, hermanos, que hoy. Y escribió un libro, Eclesiastés, y que nos da un resumen que todo el mundo, todas las cosas del mundo y la vida del mundo son ¿qué? Vanidades, de vanidades, de vanidades. Tómalo por un hombre que tuvo todo, hermanos. Ni uno de estos hombres tiene 800 y pico de novias y esposas. Ni uno. Y este lo tuvo. Tuvo todas las mujeres, tuvo todas las riquezas, todo lo que él quiso lo pudo comprar. Y al fin de su vida, ¿qué dijo? La vida es que vanidades de vanidades de vanidades. Es como estar pegándole al aire, hermanos. Como pegarle al aire, no lo puedes pescar.
Estás buscando en la vida satisfacción, estás buscando en la vida y los gentiles, cuando tú eras antes ciego, cuando eras hijo del diablo, cuando andabas en el mundo, tus perspectivas, tus dones que Dios te dio, tu vida, tu fuerza, tu respiro, todo, andabas así. No pescas nada, persiguiendo al viento, porque todo es temporal. Todo es temporal. Y Salomón pudo ver eso en su vida y te está diciendo, son vanidades. Si lo hubiera hallado yo, les hubiera escrito un libro. Pero lo único que hay es de que Dios es el que vale todo, hermanos. Eso es lo único que vale. Por eso los incrédulos persiguen cosas así. No que un cristiano no pueda caer en esas tentaciones, hermanos. Pero le damos gracias al Espíritu Santo, le damos gracias a las Escrituras, le damos gracias a los hermanos que nos dan palabra en verdad y en amor, que nos pueden corregir y ver, espérate, ¿sabes qué? Iba mucho para acá, porque hermanos, todos somos tentados. Satanás también viene y me dice a mí, como ustedes, como pastor, como hombre, como esposo, como padre, como hombre de negocios, todo lo que tú quieras, así como ustedes, viene Satanás como le hizo a Cristo, todo esto te lo daré a ti si acaso tú me alabas, te hincas y me alabas. Todos nosotros tenemos esa tentación. Y viene Satanás y te dice, mira, puedes agarrar todo eso, nomás mira, sométete a mí. Pero Cristo mismo le dijo, hazte atrás, Satanás. No debes de tentar, ¿verdad?, a Dios tu Señor. Venimos con tentaciones, hermanos. Pero porque hay el Espíritu Santo, porque la iglesia, si funciona la iglesia como vimos aquí y como estudiamos, que lo tenemos maestros, pastores, tenemos gente con dones para edificación de la iglesia, para madurar. Si estamos madurando y dice, si hay un hermano que está en pecado, ve y sácalo de ahí, pero ten cuidado que tú también no te vayas a caer. Pero si vemos como debe de ser el uno al otro y como debemos de vivir, caemos en tentaciones, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos corrige. Pero eso no pasa con gente que no es de Dios. Eso es para el pueblo de Dios, porque están en oscuridad. Es imposible, hermanos. ¿Has tratado de tener un argumento con un incrédulo, una persona que no cree? ¿Cuántas veces, hermanos, no estoy yo ahí y quieren espadear? Y con el tiempo me ha sido mejor y mejor en cómo puedo ministrar a esta gente, porque muchas veces era un pérdida de tiempo, te pones azul en la cara y nunca van a entender. Y cuando viene alguien y me dice, ¿qué dice Dios de esto? ¿O qué dice Dios de, ¿es cierto que debe de haber esto? ¿O no es cierto? ¿Vas a la iglesia? No, pero sí va. Ok, antes de meterme con esto, ¿crees que esta es la palabra de Dios y es perfecta, sin error? No. Pues entonces, ¿qué te puedo decir, compadre? Porque yo me voy a agarrar de esto y tú no quieres, o vamos a nomás tener un argumento y yo voy a tratar de probar algo y tú vas a tratar de probar al otro y no tenemos una fundación. Imagínate si vamos a la corte, si vamos a hacer estamos en la corte, o sea, vas a la corte porque hay una fundación, hay leyes que están sometidos este país y cuando vamos a la corte nos sometemos a las leyes. Pero si la gente no está sometida a esta ley, ¿cómo vas a ganarles? Están ciegos. Lo que necesitan es a Cristo Jesús. Lo que hago, le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a tirar todo esto aquí y te voy a dar el evangelio. Porque ¿de qué te sirve saber si el matrimonio es entre hombre y mujer? Si vienen y me dicen, oye, ¿es malo esto? ¿Es malo que mi novio quiere hacer esto? No vas a la iglesia, estás viviendo en pecado, ¿para qué quieres saber si es malo? Es malo Halloween y ahí quieren. Pero ¿por qué te sirve si es malo o no es malo Halloween? Si lo que necesitas entender es la palabra de Dios primero. Se va a acabar el mundo de verdad. ¿Y cuándo sabes que tu mundo se puede acabar ahorita si Dios te llama y vas a estar enfrente de un Dios justo?
Tenemos que aprender a entender que la gente está ciega, hermanos, porque aquí dice que están ciegos, que no ven. Y no importa qué inteligente, porque ellos son inteligentes también, qué inteligencia puedas tener, no van a poder comprender la verdad espiritual. ¿Qué dijo Pablo? Que la cosa espiritual es que no las entienden los que están en oscuridad. Tú puedes leer, los hombres más ricos, más inteligentes del mundo, más exitosos, saben la Biblia, hermanos. Saben la Biblia, la han leído la Biblia. Implementan cosas de la Biblia, pero no la creen como que es la palabra de Dios. No la creen. Pero la saben, son inteligentes. Pero por eso Dios usa a los insensatos, para hacer que insensatos a los inteligentes. Dios agarra un burro como yo, me da entendimiento, y aquellos inteligentes Dios los hace burros. Foolish. ¿Sí saben qué es foolish? ¿Verdad? ¿Tontos? ¿Está bien? Ok. Chequenme el diccionario ahí. Foolish. Son insensatos. Entonces podemos ver que la realidad de lo que estamos viendo, hermanos, es de que cuando vemos una teología corrupta o vemos una mentalidad corrupta, viene la gente y comienza a tener sus propias filosofías y tratan de tener su propia relación con Dios universal. Todos somos hijos de Dios, todo viene de Dios, si te echan agua bendita o si no te echan, es de Dios como quiera, toda religión, todo es de Dios. Todas las dominaciones son de Dios. Todas las religiones son de Dios. Y es equivocadísimo. Es equivocadísimo, hermanos. Pablo nos describe en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 7, que siempre están aprendiendo, pero nunca vienen al conocimiento de la verdad y el entendimiento, hermanos. Dan ejemplos de piadeza, pero nunca vienen al entendimiento, hermanos. Y así van a ser los últimos tiempos. Va a haber mucha gente moral y piadosa, pero nunca van a venir al poder y al entendimiento de la verdad, hermanos. Y es por eso que tenemos que predicar una palabra correcta, hermanos. Es por eso que tenemos que estar fieles en las escrituras, expandando, exposición de la palabra. Es tan importante ahora como nunca, hermanos. Os dice el Señor, no os dice yo. No usar la Biblia para motivar a gente a cambiar por afuera, sino usa la Biblia como una espada de doble filo, como algo que te penetra el corazón y te cambia, no como motivación. En el versículo 18 vemos que están excluidos de la vida de Dios, porque la gente rechaza a Dios, y como nos dice Romanos 1:21, que dice que nos hacemos que sus corazones se endurecen. La ignorancia se desarrolla en ellos y comienzan a tener más y más duro el corazón, hermanos. Profesan ser inteligentes, pero se hacen insensatos, hermanos. Continúan a rechazar a Dios y eventualmente sus mentes están reprobadas. Y comienza en 2 Corintios 4:4. ¿Por qué comienza? Que Satanás, el Dios de este tiempo, ha enciegado a los ojos de ellos para que nunca vengan al Evangelio y a la gloria de Dios. El Dios de esta era es Satanás, hermanos. Está bajo el control de Dios. Dios lo va a dejar hasta donde Dios quiera, pero el punto es de que si sigues al mundo, sigues al diablo. Primera de Juan nos enseña, no puedes seguir al mundo y a Dios a la misma vez, no puedes. Aquel que es amigo del mundo, ¿qué dice, hermanos? No tiene a Dios. Constituye enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. No quiere decir que no vivamos en el mundo. Lo que está diciendo es que no seas del mundo. Vive en el mundo, pero no seas del mundo. No estés agarrado del mundo, no seas esclavo del mundo.
resultado de la gente cuando agarra la Biblia, hermanos, son víctimas de mitad verdades. Satanás usó una mitad verdad en el principio para engañar. No, ciertamente no morirás. Pero no les dijo toda la verdad, nomás parte de la verdad. Nosotros podemos hacer eso cuando insinuamos, queremos insinuar que la gente piense algo de nosotros y les dijimos nomás lo que queremos que sepan, y es verdad, pero adrede lo hacemos de esa forma para que piensen lo que nosotros queremos pensar. Mitad verdades, hermanos, es falsa, porque la verdad y solo la verdad es lo que te va a liberar, es todo lo que te va a liberar. La filosofía del hombre ahora, todas las cosas que vemos, es algo que del mundo, algo que es algo de privado. Comenzamos a hacer nuestras propias religiones, nuestro propio entendimiento de Dios. Inventamos a un Dios de nuestra mente en lugar del Dios de la Biblia. No quiere decir, hermanos, que los incrédulos no tengan un código moral alto, hermanos. Porque hay mucha gente con la que yo me llevo muy bien que tienen códigos de morales altos. Y es fácil llevarte bien con ellos porque pensamos igual en las moralidades. Pero no quiere decir que están basados en verdades de Dios, sino porque así fueron creados. Hay gente que a mí me creó mi papá que respetara a los adultos, nunca echar maldiciones en esto, nunca hacer esto. Y hay gente así, hermanos, que los ves, muchos morales. Y nos encanta esos morales porque hay unos de nosotros que somos buenos para eso. Hay unos que nacen así. Qué padre que hubiera nacido así. Que no me hubiera salido ninguna maldición de mi boca, que no hubiera sido un travieso. Pero hay gente que es fácil para ellos en la vida. No, nunca fumé, nunca tomé, nunca. Así son. Pero no todos somos así. ¿Y qué hace eso? Bueno, pues yo nunca tomé. Sí, mira, no. Yo siempre respeté a mi madre, ¿no? En la casa de mi madre, mira, siempre. Y tenemos un orgullo como que eso es la salvación de nosotros, hermanos. Como si la madre, el padre o los morales nos salvan. Los fariseos pensaban de esa manera. Los escribas pensaban de esa manera. Ellos quebraron la ley de Dios porque la interpretaron incorrectamente. Hicieron códigos de morales que eran muy difíciles para que la gente podría agarrar. Los estándares los interpretaban diferentes y todo lo que hicieron es ellos creían en la gente buena y moral. Dice Dios que no echamos mentiras, hermanos. Por ejemplo, que no robemos, por ejemplo. Y tenemos unos que, mira, es un rata, ese de la ciudad, esos que andan en las políticas, mira que ratas son unos robones. Eso es lo que pasa cuando hacemos códigos morales, cuando les dijimos a la gente lo que deben de hacer, pero si no lo hacen y tu motivación no es el Evangelio, y si tu motivación no es Cristo, si no es el amor de Dios, entonces dice Pablo que de nada sirve todo eso. Yo no tengo tiempo para predicar ese tipo de evangelio, no tengo tiempo de predicar ese tipo de palabra. Ya estamos, ratas estos, ratas el otro, pero tú te estás robando de Dios. Tú te estás robando ahí en las taxas, en el income tax, tú estás haciendo, es que eso es chiquito, eso es una blanca. Y eso es lo que eran los fariseos y los escribas, hermanos. Comparamos pecado, bueno, no. Eso sí es malo, eso sí es malo, esto nomás es para cuidar a mi hijo, por eso le eché esa mentirita chiquita, para que no se vaya. Mentira es mentira, pecado es pecado en los ojos de Dios, hermanos. Si no, Cristo no hubiera tenido que venir. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias y hay esperanza para gente así. Porque nosotros éramos así antes. Nos dice Pablo, ustedes también eran así. Da una lista de gente pecadora que éramos nosotros así. Pero hay esperanza, hermanos.
porque está la gracia de Dios ahí esperándonos. Y Dios puede trabajar en el corazón más duro. Dios puede trabajar. No hay corazón que sea muy duro para el Señor. En vez de, no, es que no conoces este hijo, esta hija, este amigo, este hermano, No, es que eso es tan imposible. Olvídate, el corazón está. Hermanos, ¿con qué fe vienes al Señor? La sangre de Cristo, el trabajo de la cruz. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Si de verdad te arrepientes. Las consecuencias ahí van a estar, un tiempo. Pero un día vas a estar perfecto delante de Dios y nada de esos pecados que hiciste va a haber consecuencias ya en la eternidad. Pero no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay corazón que Dios no pueda cambiar. Al contrario, Dios, ¿qué hizo? Endureció el corazón de ¿quién? De Faraón. Dios tiene poder, si Él quiere, aunque tú no quieras, de darte luz y abrirte. Oye, pastor, pero no, si uno tiene que también poner su parte, tú tienes que creer, tú tienes que hacer la decisión. Bueno, ¿sabes qué, hermano? Si de verdad te pones a dar cuenta, ¿cuál de nosotros decidiera seguir a Cristo? Ni uno. Porque la palabra de Dios dice que estás ciego, estás muerto. La palabra de Dios dice que ninguno es justo, ninguno busca a Dios. Dice que ninguno busca a Dios. ¿Cómo es que tú lo buscabas? Tenemos un entendimiento y pensamos que andamos haciendo eso, pero ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué cantamos aquí la canción que dice, que dice Dios da y Dios quita y Él es bendecido? Y luego salimos de aquí y nos quita y, ¡ay, Dios, ven que te...! No, hermanos, porque tenemos un mal entendimiento y usamos a Dios. No es una relación verdadera. Buscamos a Dios porque nos conviene. Estamos hablando de un encuentro verdadero. Una relación verdadera es lo que está hablando aquí Pablo. Una relación verdadera en la que puedas tú tener con Dios. Yo pensaba que estaba bien con Dios. Yo predicaba la palabra, crecí en la iglesia, pensaba que estaba bien, pero Dios me interrumpió y no me dejó ir. ¿Quién puede, dice la palabra de Dios, quién puede resistir la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo quitamos? Dice, ¿quién puede resistir la palabra de Dios? Ten cuidado que no juegues con Dios. Porque si de verdad agarraste y Dios de verdad te agarró tu vida, agárrate, compadre. Agárrate. Porque Él te va a traer y va a acabar el trabajo que hizo en ti. Dios, no hay nada imposible. Y tenemos que venir y saber que hay esperanza para cada persona, hermanos, que está ciega. Cada corazón duro, hermanos, hay esperanza. La palabra de Dios es la esperanza en la que tenemos. Pablo nos dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis ¿qué? Aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído. ¿Ves? Aquí está, dice, mira, dice, ellos vienen y se entregan a cometer toda avaricia, toda clase de impureza, y dice, esos son los gentiles, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tú debes de ser de verdad de Cristo lo que aprendiste. Dice, sino en qué, en verdad lo habéis oído. ¿Qué decir? Oye, estás actuando como los gentiles. Dos cosas están pasando: estás inmaduro, estás confundido, necesitas la verdad, o quizás, si en verdad habéis oído. ¿Qué les está diciendo? Puede ser que estés inmaduro o te falta la palabra o algo está pasando, pero ¿de verdad oíste? ¿De verdad eres salvo? Porque estás portándote de esa forma. Si de verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojasteis del viejo hombre que estás vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces está diciendo, si de verdad
eres salvo, debes de vivir esta vida. ¿Ok? Una vez más, no quiere decir que un cristiano que anda mal necesariamente podemos decir, oh, no es salvo. Pero también nos dice la palabra de Dios que por sus frutos os conoceré. Dice, si habitas en mí. Si estás, sí, una vez salvo, siempre salvo, si permaneces en mí. No podemos quitar eso ahí, hermanos. No una vez eres salvo, todo el tiempo vas a ser salvo y sigues viviendo una vida que no le agrada a Dios, una vida como tú quieras vivir. No, dice, si permaneces en mí. Siempre hay estas que dice, si acaso, lo tenemos todas esos en las Biblias y los ignoramos. Si permaneces en mí, dice Cristo, si permaneces en mí. Si permaneces en mí. Puede ser que a veces sea rebelión y estamos batallando, unos batallamos un poquito más con otros hábitos, o no quiere decir que estás perdido, estás batallando, pero hay lucha, hermanos. ¿Ok? Puede ser en 1 Corintios 3:3 que habla habla Pablo les llama a estos cristianos cristianos carnales que todavía están actuando como gente carnal, ¿verdad? O puede ser que son bebitos en Cristo. Y la tercera razón es, ya llegamos a esas dos, la tercera es, ¿eres cristiano genuino? Esa es la diferencia, hermanos. No me atrevo a decir, oh, está perdido. No, hermanos, no, hay que irnos por los pasos. Y ya la tercera es, oye, Pablo dice, ¿eres cristiano genuino? 1 Corintios 13:5 que dice, probarte si estás en la fe, al menos que vayas a reprobar. Pablo mismo te dice que te cheques, que no vas a reprobar y ver que era falsa tu salvación. Pero no queremos hablar de esto porque, no, los vas a... todo bonito, todo bien padre para motivarnos a vivir buenos morales. No, hermanos, aquí la palabra de Dios te motiva a vivir como Cristo, santos. Versículo 21 nos dice, si de verdad oíste la palabra, si de verdad oíste, la vida del creyente debe ser diferente que el incrédulo. Debe de ser diferente. Entonces debemos de cuestionar nuestra manera de vivir. Tienes que llegar a un punto de cuestionar la manera de vivir con amor y verdad, no condenación, con amor y verdad. Tenemos que enfocarnos en el mensaje del Evangelio, no nomás, hermanos, el escape del infierno. Nos enfocamos en el escape del infierno. Yo soy el primero para decirles, hermano. Así yo daba el Evangelio por muchos años, de chiquito me enseñaron. Si tú te mueres ahora, ¿para dónde vas? ¿Para el infierno? No, pues a lo mejor al infierno. Nos enfocamos en que Dios vino a salvarte para que no fueras al infierno. Y si tú crees en Cristo, puedes ser salvado de ir al infierno y puedes estar en la gloria con Él. Y por la gente que va a decir, ¿quién te va a decir? Pues yo quiero ir al infierno. Nadie. Y segundamente es, cree en Cristo. ¿Quién es Cristo? Puedo decir Mohammed, puedo decir lo que tú quieras. ¿Quién es Cristo? El Evangelio completo tiene que estar predicado, hermanos, para que la gente entienda quién es el Cristo en que están poniendo fe, porque pueden poner su fe en otra persona. Sí, un beneficio de ser salvo es de que no va a ser el infierno. Es un beneficio, pero la razón de que Dios te salvó es para que puedas tener una relación con Él, para que puedas tener comunión con Él, para que puedas estar reconciliado, para que puedas vivir con Él, caminar con Él como Él lo quiso desde el principio, hermanos. Es una vida que Él quiere que vivas con Él, no nomás para que, estos ya no van al infierno, muchachos ahí hagan lo que quieran, ya no van a ir al infierno y después nos vemos en una eternidad. No, te salvó para ser santos, santificados, te quitó de ahí para algo específico y es para vivir para Él, hermanos, para la honra y gloria de Dios. No nomás es venir a la gente, ¿quieres ser salvado del infierno? Pues sí, ¿quién te va a decir que no? Conocí a uno que dijo que quería ir al infierno. Una vez sí me dijo uno aquí que vino a la iglesia. Dije, ¿quieres ir al infierno? Y dice, sí.
para pelearme con Satanás para que rescatara a los niños. Pero ¿cuánta gente te va a decir eso? Aunque son ateos, nadie quiere saber que va a haber un lugar de sufrimiento en la otra vida. Por eso los ateos no quieren creer en Dios, porque creen que te vas a dormir por siempre. ¿Qué pasa si yo vengo y te digo, hay una persona que puedes tener tu fe, se llama Mohammed? Hay una persona, y si tú pones fe en Buda, ¿qué es la diferencia, hermanos? Cuando venimos, pon tu fe en Cristo. ¿Quién es Cristo, hermanos? ¿Sabes qué? La fe no te salva. Lo que te salva es dónde pones esa fe. El objeto. Puedes tener la fe más grande en Buda, la fe más grande la puedes tener en Mohammed, la fe más grande la puedes tener en una imagen, en una persona, y vas a irte al infierno. Sino lo que te salve es en qué objeto pones tu fe, y el único objeto que te puede salvar es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahí eso es lo que la gente no entiende. Yo puedo venir con ese mismo evangelio y nomás le quito el nombre. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos? Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. No nomás es de escapar el castigo, sino que has sido perdonado de tus pecados. Has sido nueva criatura. Ahora puedes tener comunión con Cristo, con Dios. Y quiere enseñarte todo lo que Él tiene para ti por una eternidad. Para vivir en comunión, herederos con Él. Por una eternidad, hermanos. Una relación hermosa en la que nosotros podemos ver los atributos de Dios y poder disfrutar en Dios y gozar en Dios para siempre, hermanos. Para siempre, hermanos. No nomás para que no vayas al infierno. Qué bueno si es un beneficio, hermanos, pero no te salvó para eso. Te salvó para tener una comunión y una relación contigo, hermanos. Porque eres sido nueva criatura, Señor, hermanos. Qué bien fácil, hermanos. ¿Sabes qué? Tenemos una condición. Eres pecador. Dios tiene sus leyes y hemos ofendido a un Dios justo. Lo ofendemos porque en el principio Dios puso al hombre, y porque un hombre entró el pecado por rebelión, por orgullo, por pecado, y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no está bien con la condición del mundo. Es más, hermanos, ahorita mismo en este momento Dios está enojado y está en ira contra todo incrédulo y pecado, injusticia. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese mismo Dios en su inmenso amor, sabiendo que no teníamos y no podíamos con las leyes de Dios, no podíamos con la justicia de Dios, ese Dios con gracia se hizo menos que los ángeles, caminó a esta tierra físicamente, nacido de una virgen, como fue profetizado. Hermanos, se cumplió la profecía. Y cuando Él vino se cumplieron profecías imposibles. Enséñales que Cristo es diferente que todos los demás, porque se cumplieron las profecías de Dios cuando vino a morir en la cruz y resucitó al tercer día. Enséñales el Dios de la Biblia. No nomás vengas y les digas de un Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios teniendo todo y están completamente feliz en la eternidad con la Trinidad, se hizo menos que los ángeles y vino a tomar la paga de tu pecado. Vivió la vida perfecta, lo que tú nunca podías vivir, lo vivió Él por ti. Por eso estás ahorita vacío. Por eso nada te satisface. Por eso no hay gozo verdadero, hay gozo temporal en tu vida. Por eso no hallas la vida, por eso andas con el aire tratando de pescarlo, porque te falta algo, y lo que te falta es una relación con Dios, y la única forma es en Cristo Jesús. Y ahí en la cruz tus pecados pasados fueron puestos allí. Y Dios, para nuestra justicia, lo resucitó al tercer día. La tumba está vacía. Y Cristo enseñó y vivió después de ser resucitado, y anduvo 40 días y se manifestó y hubo testigos, y se fue en el aire y dijo: yo a la casa de mi Padre yo voy, y ahí estarás tú conmigo. Voy y preparo un lugar para ti y regresaré así como vine. Y un día Él va a venir porque lo prometió. Ese es el Dios que es diferente que todos los demás dioses, hermanos. Que tú eres pecador,
y necesitas de un Salvador. Y el único es Cristo Jesús, hermanos. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que predicamos, no morales, no ser bueno, no sentirte bueno, es que tienes una necesidad de ser reconciliado con Dios y tener paz verdadero, amor verdadero. Y saber que un día todo lo que tú tienes, toda lágrima será quitada, toda enfermedad será quitada. Saber que un día ya no tendremos esta carne que no nos deja alabar a Dios como se lo merece, que tuviéramos perfectos, un día lo alabaremos como se lo merece Él. Pero tenemos que rendirnos a Él completamente. Tenemos que decir: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy, arrepéntete. Cristo abrió la puerta para que tú puedas ser reconciliado con el Padre. Hoy es el día de la salvación, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias te damos porque eres santo, santo, santo. Eres lleno de amor y gracia, pero te cantamos: santo, santo, santo. Tú esperas santidad de nosotros y nosotros nunca te la podremos dar así, Señor. Que podamos nosotros entender tu gracia, Señor, que tu palabra more en nosotros profundamente en nuestros corazones para poder vivir, Señor, agradable a ti, Señor, una vida agradable a ti. No entiendo, Señor, por qué en veces, Señor, la carne me agarra, mis pensamientos agarran horribles cosas, Señor. Pero aún así tú no me ves a mí, sino ves la justicia de Cristo Jesús en mí. Qué hermoso, Señor, que cuando venimos a ti ya no ves al hombre viejo, sino ves a la justicia de Cristo. Estamos vestidos en la justicia de Cristo, porque tu palabra dice que Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó. Dios lo hizo a él, a Cristo, pecado, aunque nunca pecó. Lo hizo el pecado del mundo, aunque nunca pecó, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos justicia, Señor, enfrente de ti, Señor, porque estamos vestidos de la justicia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, que no ves a esta carne imperfecta, que no ves a esta mente que todavía no está perfecta. En mi peor pecado, Señor, ahí está tu gracia abundante, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú no nomás quieres salvarnos de algo, sino tú quieres comunión con nosotros. Deseas, Señor, una vida, Señor, de gozo, paz, de que podamos ser satisfechos en nada más que en ti, Señor. Gracias, Señor. Te pido que nos des un entendimiento, penetre en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos transforme, Señor, que podamos ser más y más en tu imagen, Señor, que nos dé sabiduría de la más alta, Señor, que podamos madurar y crecer más y más, Señor, en tu imagen, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos. Amén. Pueden